Hay personas que son de aquí y de allí, que dejan de ser de un lugar para convertirse en universales. Hay personas tan auténticas que son inimitables y hay personas que trascienden, que dejan su huella en cada paso. Y el personaje que quiero descubrir en este programa tiene todo esto y más. Acompáñame a viajar ida y vuelta a la historia de Boris Izaguirre, el guionista, escritor, presentador de televisión, el hombre de las facetas, el buen humor y el buen gusto. Estoy en el oficio de encontrar buenas historias y estoy comprometida a documentarlas. A través de entrevistas, reportajes y recorridos, te presento historias personales de éxito, de integración, superación, migración, historias con venezolanidad, historias de América Latina, de España, de Europa. Acompáñame cada semana a cruzar el maravilloso puente que nos une. Bienvenidos a Esgoy. Boris Izaguirre, qué maravilla sentarme contigo aquí en Madrid, además en un espacio, sé que muy querido para ti porque es de unas grandes amigas. Ciertamente. Que sí, también sí. llevan muchísimo Bueno, tiempo, Elisa Arcaya, Joana Müller. es como el consulado venezolano, de verdad, ¿verdad? Bueno, el consulado bueno venezolano, ¿no? Porque el otro es horrible. Este espacio te ha recibido y bueno, además ha recibido a numerosos venezolanos y hoy me siento contigo finalmente. Oye, muy contenta, Boris, porque eres un hombre al que, bueno, siempre hay una sonrisa cuando habla de Boris Izaguirre. Ay, ¿no? gracias. Eres un visionario porque te adelantaste a todo este fenómeno de la diáspora. Primero se adelantó Ivonne Reyes. Siempre, Ivonne abrió un gran camino para muchos de nosotros, en realidad. Yo vine en el 92, pero realmente no porque para mí el golpe de Estado del 4 de febrero del 92, el día siguiente, yo sentí que era como que si un cristal gigante se hubiera roto completamente y yo no tuviera de ninguna manera las herramientas para volver a pegarlo. Y entonces, realmente, yo ya me había mudado a escribir una telenovela en Argentina. Entonces ya tenía un poco como dentro de mí el impulso de que sí podía por lo menos conseguir trabajo en otro lugar. Y me habían hecho una oferta para trabajar para hacer una producción, también así audiovisual, pero para la televisión de Galicia. Pero claro, lo habían vuelto a llamar. Y lo increíble de la vida es que a las 2 semanas del 4 de febrero del 92 llamaron de esa productora y me propusieron si quisiera viajar para ver localizaciones, como se dice aquí, decorados y todo de esa producción, es decir, que iba para adelante. Y yo realmente lo vi pues como un milagro, sinceramente. Y entonces dije, es mi oportunidad, y así me vine. ¿Recuerdas ese momento, Boris, cuando Sí, llegaste? sí, ¿Cómo totalmente. fue? Bueno, que no paraba de llover, porque Santiago de Compostela es un lugar que llueve 367 días al año. Pero la verdad que el choque con el clima fue sí que fue muy impactante. Pero también pensé una cosa que me ha acompañado a lo largo de todos estos años siempre, que es que el ser humano, nosotros, es el único animal con capacidad realmente muy evidente de adaptación, que no la utiliza. El resto de los animales lo utiliza para sobrevivir. Nosotros, hasta que no nos vemos obligados, no utilizamos esa capacidad de adaptación que es innata, que es nuestra. Y eso fue lo primero que sentí cuando vi la pared de agua que me recibía. Dije, bueno, pues muy bien, esto es una nueva dimensión, es un absoluto cambio. Y yo toda mi vida había anhelado ese cambio. Yo siempre pensé que para mí ha sido fantástico nacer en la familia que nací, pero no tan fantástico en la ciudad donde nací, porque aunque yo soy muy caraqueño, yo siempre sentí que en Caracas yo realmente no estaba en mi verdadero lugar, que mi verdadero lugar estaba en otra parte. Bueno, pero eso quizás tiene que ver mucho, como dices, con tu familia. Vienes de un núcleo familiar artístico, ligado a la cultura. Pero O sea, también tu padre... muy aventureros, son muy arriesgados. Mis padres siempre fueron muy arriesgados y yo creo que a nosotros nos educaron en esa cosa del riesgo, siempre. Y sobre todo de no tener miedo, que también yo creo que ha sido una de las grandes lecciones de mis padres como padres, ¿no? Porque, bueno, muchas veces se quedaban sin trabajo, muchas veces tenían que de repente inventarse soluciones para también poder seguir con la idea que ellos tenían de sus carreras. También apostaron, tanto mi papá como mi mamá, por educar no solo a sus hijos, sino también
a otras personas, a otros espectadores, ¿no? Mi papá y mi mamá pues se vincularon al mundo de la cultura en Venezuela para crear unos venezolanos que supieran un poco más de cine y de danza, que eran los campos en los que ellos se movían, ¿no? Entonces, yo creo que esa cosa así como de aventura, de riesgo, ha marcado mucho mi casa, y yo creo que también ha sido, yo creo que mi verdadera educación. ¿Cómo era un domingo típico en tu En mi familia, casa. en tu casa? Pues bueno, muy simpático, porque a partir de un momento determinado yo empecé a publicar en feriado, en el domingo, entonces se convirtieron los domingos en un poco como gran tensión de ver qué era lo que había escrito, porque evidentemente yo no se lo mostraba a mis padres porque me parecía que lo mejor era que lo leyeran yo una vez publicado, ¿no? Y, pero también, por ejemplo, mi mamá una vez al mes, mi mamá fue a estudiar a American Ballet en el 52, 55, vivió Nueva York, sola, muy joven, no creo que tuviera 20 años. Y claro, sus clases la disciplinaban muchísimo, pero evidentemente pues no tenía dinero, vivía muy precariamente, ¿no? Entonces mi mamá aprendió a hacer manicura y pedicura, porque no se lo podía pagar, entonces lo aprendió. Entonces mi mamá cada 2 domingos pues nos hacía manicura y pedicura a todos en casa. ¡Ay, qué fabuloso! Y era fabuloso, O sea, sí, las manos impecables manos siempre. y de hecho yo siempre cuido muchísimo esto, porque es bueno, no sé, entonces, eso era pues mi papá leyendo una parte del periódico, mi hermano leyendo otra, mi hermana Valentina también cuando aprendió a leer también, y yo pues leyendo y estando así. Y eso era un buen domingo, la verdad. Y todos nuestros amigos siempre nos decían, es que ustedes no se dan cuenta de los papás que tienen. Y yo decía, no, claro que nos damos perfecta cuenta. Y por eso nos encanta que vengas tú también, claro. Todo el mundo siempre quería quedarse, claro, porque era una casa yo pienso que muy vital, con mucha vida y con mucho debate, mucha discusión. Boris, ¿y cómo es un domingo ahora en España? Bueno, pues un poco lo mismo, la verdad, porque yo, no sé, mira, yo tuve la gran suerte cuando me mudé a Madrid, de que es verdad que, bueno, Miguel Bosé, que nos habíamos conocido en Caracas, me presentó a su madre, a Lucía Bosé, que era una mujer realmente extraordinaria y muy importante para mí. Y entonces, bueno, en casa de Miguel pasaba un poco lo mismo. Era una jornada larguísima, muy larga, a la que se incorporaba de pronto pues ver una película. O sea, la familia Bosé para ti fue un sostén a Sí. estos inicios. Bueno, de la familia. idea de la familia, yo creo, ¿no? Yo he tenido una gran suerte en eso, es verdad. Porque pues mi familia siempre ha estado allí. No ha dejado de faltar nunca. Y eso yo creo que es muy importante. Yo en esta novela que escribí en Tiempo de Tormentas, una de las partes más difíciles es que yo de repente me di cuenta que mi mamá y yo tuvimos una relación dividida en 26 años. O sea, hasta los 26 años, muy próximos físicamente, o sea, viéndonos en la casa, viviendo juntos, y luego otros 26 años que fueron por teléfono. Yo creo que habla mucho de esto que vivimos ahora, ¿no? De estas sociedades que vivimos ahora, que están formadas por personas que dejan una cultura y se integran a otra, y que claro, y que la comunicación es el único posibilidad de mantener la fluidez de lo que antes sería una familia tradicional, ¿no? Pero el concepto de familia sí que no me ha abandonado. Es la mejor formación, no sé decirlo de otra forma. La Cachitería se ha convertido en el templo del sabor del mejor cachito de Madrid. Nuestros locales ofrecen una experiencia diferente, llena de detalles que nos acercan a nuestra gente y a nuestra tierra. En Madrid, La Cachitería. Boris, te metiste en los hogares españoles gracias a la televisión, pero bueno, empezaste como guionista. Sí, ya me había metido antes, en cualquier caso, porque La Dama de Rosa fue una novela muy exitosa aquí. Acá, Cristal abrió la puerta e inmediatamente después se programó La Dama de Rosa, porque era la misma pareja, eran Yael Rodríguez y Carlos Mata, que originalmente no iba a ser así. Entonces yo creo que esa fue la primera incursión. Y yo me vine en el 92, 500 años después, para devolver la visita. Y entonces mi primera aparición en televisión ya fue ese año, pero en la televisión de Galicia, pero luego la gran aparición, que es Crónicas Marcianas, fue en el 98. O sea que esos 6 años muy convulsos, muy
para mí, increíbles 6 años de mi vida, porque fue la construcción, es el cambio, eso que tú dices, bueno, voy a moldear exactamente qué es lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer. Y fue, ¿no? No tan fácil, desde luego, pero fue. Y yo siempre pienso que no es que yo me haya colado, sino que es que al revés, que lo que se coló fue el país en mí. Yo soy un perfecto ejemplo de lo que tiene que ser la integración, la verdad. Y sobre todo yo lo que entendí muy claramente el primer día que llegué aquí es que el sentido del humor es importantísimo para el español. O sea, el español valora muchísimo que tú tengas sentido del humor, ¿comprendes? Y nosotros tenemos también un gran sentido del humor, a veces confundido con la guasa y con una cierta manera como de despotricar más que de realmente disfrutar, ¿no? Pero estudiaste la audiencia Bueno, cuando... la estudias luego cuando estás trabajando, Sí. claro, porque la recibes al día siguiente, te desayunas con ella, es lo primero que ves. Pero en mi caso era una cosa ascendente, era el irresistible ascenso de Boris Izaguirre, como me dijo un día a mí Almodóvar en una fiesta, me dijo, bueno, es que desde que te vimos aquella vez con Miguel, ahora es increíble. Entonces yo, sí, claro, tú aprendes eso. Sí, sí, aprendí sobre todo a moverme y a colocarme delante de la cámara, que es importantísimo. Pero es que no solo aprendiste a moverte, es que ya te movías y te manejabas y te sigues manejando maravillosamente entre el tras cámaras y el escenario. Es curioso porque yo realmente, fíjese que yo no sé si yo realmente era una persona llamado por el escenario, pero sí que me encantaba subirme al escenario. No te olvides que yo veía a mi mamá bailar. Yo tengo recuerdos perfectos de ir al teatro y de sentarme y de estar viéndola y de entender esa comunión entre su físico, la persona en la que se transformaba mi mamá, que era otra persona, y el escenario. Entonces sí que me parecía un lugar muy, muy importante. Pero claro, no estaba en mí la disciplina para ser actor, muchísimo menos ser bailarín, ¿entiendes? Entonces yo realmente veía como decía, claro, ¿cómo haré yo para subirme al escenario y tener algo que hacer? Y entonces de repente fue un programa de televisión. Entonces, un día yo vi, bueno, Crónicas tenía una cosa que como tenía muchas gradas, porque cada vez había más público, pues tenía una cierta sensación de teatro, ¿entiendes? O sea, no era un plató de televisión normal. Entonces, de repente ese punto de mi infancia, de cuando encontraré el escenario, de repente me di cuenta que era ahí. Y entonces descubrí algo más, que es que me sentí infinitamente seguro, pero totalmente seguro. O sea, como que podía caerse el techo y no me iba a hacer daño. Te lo prometo, tenía esa especie de invencibilidad. Pero eso es una mezcla de intuición, inteligencia, lenguaje. Bueno, pero yo creo que eso te lo da el escenario, ¿sabes? Yo creo que no hay ningún problema en ser intuitivo, tú sabes. A mí me parece que yo creo que las veces que yo más me he equivocado es cuando no me he escuchado a mí mismo. Y la verdad que ahora con los años me lamento muchísimo de no haberme escuchado a mí mismo varias ocasiones. ¿Qué dejaste de hacer? Bueno, no, o hice cosas malas, ¿entiendes? Yo pienso que de repente tomé decisiones que eran muy, muy equivocadas. Hombre, una carrera no se puede organizar, esto yo cada vez lo tengo más claro, pero sí puedes entender que los errores es de lo que más rápido aprendes, hombre, también es lo que menos olvidas. Pero el fracaso, desde luego, es de las mejores bofetadas. Y de vez en cuando es necesario darte una bofetada a ti mismo. ¿Y ha sido la escritura un espacio en donde hayas podido encontrar ese Boris? No, yo creo que yo en realidad, a mí siempre me parece que yo siempre estoy escribiendo. Yo creo que yo empecé a escribir porque estaba desesperado, porque no podía leer. Porque ya sabes que como yo soy disléxico, yo tardé mucho tiempo en leer. Yo creo que yo empecé a leer a los 7, 8 años. Y fueron unos años horribles, porque yo veía a todo el mundo leyendo en mi casa, ¿entiendes? Imagínate, has transitado y has triunfado hasta desde un desnudo en la televisión, en Crónicas Marcianas, hasta un finalista de Premio Planeta en el 2007. Y presentador de Lazos de Sangre, que es uno de los programas más exitosos de la televisión española. Que es un proceso, a mí me parece genial, desde luego, yo creo que es genial. En el fondo de todo es amor por la televisión. Yo me di cuenta hace 4 años que la televisión siempre, las telenovelas, luego me dio trabajo, disciplina, fama, éxito, triunfo. Y yo siempre, de alguna manera, he mantenido mi respeto hacia ella. Yo creo que es una industria extraordinaria,
Es el medio de comunicación por excelencia y es democrático, es pleno, es libre. ¿Cómo fue hacer televisión en Estados Unidos? ¿Cómo fue esa etapa para ti? Hombre, yo creo que muy profesional. Y yo en ese momento, pues la verdad que estaba bastante falto de trabajo aquí. Para mí fue fabuloso porque en efecto me di cuenta que yo tenía como que hacer ese ejercicio que te obliga siempre a Estados Unidos, que es que te tienes que volver a poner en el kilómetro cero. Y eso pues me vino bien porque de repente me di cuenta que quizás una de las razones por las que no tuviera tanto trabajo aquí en ese momento era porque ya me había vuelto como una especie como de repetición. Y entonces de repente ahí habían otras cosas que de repente fui descubriendo, ¿entiendes? Como por ejemplo, pues esa cosa de que todo es muy milimetrado, todo es muy guionizado, tienes que medir muy bien lo que vas a decir y aprender a decirlo. Entonces, lejos de sentirme así como esclavo o atrapado en la autocensura, que es una cosa que sucede mucho, yo pensé, claro, pero esto es una oportunidad de repente decir todo lo que quiero decir de una manera que no ofenda a nadie. Y me pareció un ejercicio inteligentísimo. Y en eso, pues, me fasciné. Y pasaron 4 años sin que yo me diera cuenta. Hasta que de repente Rubén me dijo, con mucha sensatez, me dijo, mira, o esto o esto. De repente significa que te dedicas entonces y te quedas allí y haces de nuevo, esperas poder hacer lo que has hecho aquí, allí, a lo largo de unos años, o abandonas completamente el público que ya tienes aquí, que también lo tienes. Entonces, claro, esto... Qué fuerte. Qué fuerte, Sí. sí, qué fuerte. Y entonces yo pensé, bueno, ok, bueno, se puede simultanear, claro, ¿entiendes? Después de todo yo no tengo hijos, entonces yo puedo estar yendo y viniendo y vivir en la vida de aeropuerto que viví también los primeros 2 años de esta experiencia. Las cosas fluyeron y entonces, bueno, luego después de MasterChef fue todo como increíble, vino Prodigios, luego vino Lazos de Sangre, una otra temporada de MasterChef y luego vino la pandemia. Para mí la pandemia yo creo que ha sido una gran lección, ¿sabes? Ha sido algo de lo que yo no estoy tan totalmente dispuesto a desprenderme de lo que aprendí en la pandemia. Aprendí a querer muchísimo más a mi marido, aprendí a querer muchísimo más nuestra relación y sobre todo aprendí a querer muchísimo más nuestra casa y el estar juntos y el bajar un poco la intensidad. Eso yo creo, yo espero que ninguna de esas cosas se me olviden en aras de volver a algo en lo que estábamos equivocados. Yo considero que la pandemia sucedió porque íbamos todos a una velocidad tan increíble, todos el mundo entero. Íbamos a una velocidad tan increíble que lo que hicimos fue estrellarnos, como te pasa generalmente cuando vas a una velocidad extralimitada. ¿Y crees que sí vamos a sacar partido de esto? Bueno, Yo ya lo espero. estamos sacando, Hombre, pero... nosotros tendríamos que hacerlo y decirlo. Yo me imagino que es el primer ejercicio. Acatamos todas las cosas, las hicimos, ¿comprende? Y las padecimos, las sufrimos. Unos muchísimos, otros de repente hemos descubierto cómo pues, canalizar todo ese horror en algo que de repente es una reflexión. Entonces, bueno, compartir esa reflexión yo creo que es un buen principio para que no se nos olvide que lo que pasamos de verdad lo atravesamos, existió de verdad. A ver, Boris, son numerosas facetas, o sea, desde escritor, guionista, fashionista, porque, o sea, sí tienes algo con tu look y como dices en la televisión, yo creo que también porque además de que te escuchas espectacular en radio, porque te escucho también, Gracias. y es muy bonito porque has marcado un ritmo, un acento que es inimitable. Pero sí Pero hay muy algo... imitable, todo el mundo me imita. Mira, Sí, sí. Te da un poquito de cosa porque en realidad lo que imitan es evidentemente lo más externo tuyo. Pero en mi casa, mi hermana y yo hacíamos una imitación terrible de mi mamá. No. Sí, que mi mamá con mucho estoicismo, porque mi mamá era muy en el fondo, su papá era medio andino, entonces mi mamá tenía unas cosas así, bastante andinas. Entonces mi mamá era muy estoica, ¿sabes? Muy seria y muy concentrada. Entonces mi mamá aguantaba hasta que un día nos dijo que le horrorizaba lo que hacíamos, ¿entiendes? Porque claro, cuando te imitan, es que te ves, entonces, ves exagerado Sí. tus defectos, Sí. lo que tú consideras tus defectos, ¿entiendes? Hablando de tu madre, que me llama muchísimo la atención, que una vez escuché en una entrevista
y que dijiste que en tu hogar los armarios solo estaban para guardar la ropa, que tú Exactamente. siempre estuviste fuera del armario, Yo que a ti jamás he te estado criaron, dentro. o sea, Jamás he siempre fue un estado hombre dentro. muy tú. Sí, tengo muchos armarios, pero jamás he estado dentro de uno. Lo que sabes es mi ropa, que es muchísima, que cada vez es más. Es verdad, pero Que es no lo parte puedo- de ti, No lo muy puedo parte de ti, controlar, no lo obviamente. puedo controlar. Me encanta la ropa, me encanta vestirme. Me encanta a veces realmente de disfrazarme, como hoy, por ejemplo, ponerme esta americana con este cuello mao, pero porque pensé, me divierte estar haciendo geometrías y luego ya veremos si funciona o no. Para eso lo ves en el vídeo y dices, "Ay, mira, pues la verdad que es un desastre", o no, que simpático y tal. Pero me encanta la ropa, entonces yo creo que sí, los armarios. Mi mamá realmente siempre fue muy defensora de que yo no me traicionara, de que no tuviera que engañar ni que tuviera que entrar en el mundo del engaño. Una decisión también bastante tremenda, pero si no fuera difícil, no sería interesante. ¿Entiendes? No tendría, no Ay. tendría, ¿entiendes? Entonces yo entendí, Fuerza, felicidad. pues yo entendí, pues mira, pues sí, la verdad que tienes razón. Lo que sí no le gustaba mucho era que yo exagerara, ¿sabes? O sea, porque consideraba que era artificial también. ¿Comprendes? En eso era muy estricta. Hombre, las veces que yo he exagerado con mi pluma y he exagerado con mi amaneramiento, me han traído muy buenos regalos. O sea, me han permitido fortalecer mi personalidad, que yo creo que es muy importante. ¿Sabes? Que tienes una misa adentro también. Yo tengo una mija adentro, exacto. La he ido un poco tamizando, pero yo creo que es muy importante que tu personalidad marque y remarque. En esto no estoy tan de acuerdo con mi mamá. Entonces, de repente, en una junta de vecinos en mi casa en el año 81, pues es que yo tenía 15, 16 años, pues yo aparecí con estos pantalones rotos y rotos aquí debajo, debajo de la nalga. En el pliegue Entonces, claro, aquí. y me puse a hablar y me puse a caminar y era en la iglesia de Santa Dubigi y claro, los vecinos les iba dando algo y mi mamá se enfureció y me agarró y me volvió a sentar y yo me quedé así. Entonces me dijo, ese momento que me dijo, no hace falta que llames la atención porque ya llamas la atención. Entonces esta frase, que ha sido muy importante en mi vida, tardé muchos años en darme cuenta exactamente qué es lo que quería decir y todavía sospecho que no lo sé del todo. O sea, que sé decir la frase, pero no sé entender. Porque yo sí creo que tienes que llamar la atención. Si puedes llamar la atención, tienes que llamar la atención. Boris, es que es eso, eres tú, es tu forma de caminar, Sí. de verte, de sonreír. De hablar, eres sí, un de- referente en cariño, buen humor. ¿Cómo, Bueno, y también cómo es mal se humor. construye? Bueno, También es ¿cómo mal se humor porque hay días que soy un poquito, cuando estoy muy diva, que también soy muy diva, y que está muy bien que yo sea muy diva. Hombre, la verdad que no tengo Te lo hijos, has pero ganado soy ya. diva. ¿Entiendes? Soy diva, yo soy muy diva, muchísimo. Siempre, desde niñito he sido siempre muy diva, la verdad. ¿Alguna vez te planteaste tener hijos? Bueno, no, porque la verdad que lo veía como una cosa que evidentemente no estaba en mis decisiones vitales, ¿no? Para mí era muchísimo más importante explorar mi sexualidad y notaba claramente que, bueno, que eso en mi infancia y en mi adolescencia, pues pasaba por otros sitios, ¿no? Y luego cuando pudimos pensarlo, pues la verdad que de repente también vivimos en una sociedad donde es muy caro ser padre, ¿no? Y luego lo fuimos posponiendo, que yo creo que es una idea equivocada, claro. Esto hay que hacerlo o hacerlo. No hay tiempos perfectos. Yo creo que no, yo creo que, exacto, tú tienes que, como hicieron mi papá y mi mamá, ¿sabes? Mi papá y mi mamá se enamoraron rotundamente. Mi mamá ya era divorciada y tenía a mi hermano Racil. Y de repente, pues, Racil y mi papá se llevaron extraordinariamente bien. Y de repente, pues, no tenían nada. Mi mamá vivía alquilada en el piso donde vivían los dos, o sea, que era el piso que pagaba mi mamá. Fíjate cómo es increíble, mi mamá es increíble. Y de repente, pues, mi mamá se quedó embarazada de mí y luego se quedó embarazada de mi hermana y hicieron esta familia, así, día a día. Yo eso me parece muy valiente. Lamento no haber tenido esa misma valentía, ¿sabes? De decir, bueno, ok, mira, no tengo nada, pero me meto a hacer una casa, a hacer realmente. Entonces, pero bueno, lo he hecho con Rubén. Y los dos hemos hecho, pues, nuestra familia de dos, pero somos una familia.
Boris, ¿cómo entiendes Venezuela? Uy, qué gran pregunta. Bueno, yo creo que para mí, sin Venezuela, yo creo que no hubiera podido haber escrito mis mejores libros, que son Azul Petróleo, Villa Diamante y Tiempo de Tormentas. Yo pienso que son, porque en los tres, perdón, la verdadera protagonista es Venezuela, o la sensación cada vez más complicada que para mí significa Venezuela, ¿no? Es decir, es que es un país en el que opté por no vivir hace 27 años, hace 29 años, ¿no? 30 años. Es una incomodidad muy difícil de explicar porque también es tu origen, ¿sabes? Entonces, ser una persona que está incómoda con su origen, tampoco creo que es una cosa que tenga que me refleje a mí muy bien. ¿Comprendes? Porque más bien al contrario, yo pareciera ser una persona que está absolutamente cómoda en todo. ¿En qué se basa esa Pues incomodidad? En el subdesarrollo. Es que yo creo que realmente es como, a mí me parece tan injusto el subdesarrollo, ¿sabes? Porque yo creo que el subdesarrollo claramente es infringido. Tú no naces subdesarrollado. Entonces, claro, vivir así, con eso, a lo largo de tu vida es muy difícil. Y entonces mis novelas me han ayudado un poco a ir un poco narrando pues no sé cómo decirte, mis inquietudes, mis verdaderos sentimientos hacia Venezuela, ¿no? Azul Petróleo, eso era una persona que nace el 23 de enero de 1958 y en 1998 se convierte en un asesino en serie. Y es una reflexión sobre esos 40 años de democracia que cambiaron con la llegada de Chávez. Y luego Villa Diamante, eso era una casa que Gio Ponti, que es un importantísimo arquitecto mundial italiano, construyó en Caracas y que se inauguró en diciembre de 1957. Y Villa Diamante es la historia de esa casa y de los habitantes, y un poco Villa Planchar. Y también entonces es ficcionado los personajes que van poblando y que son una manera también mía de narrar la Venezuela que a mí me interesa, que precisamente es la de esa la del etapa. progreso, exactamente. Exacto, la que decide cambiar del oeste de Caracas al este, ¿entiendes? Y todo ese cuento. Y eso consiguió que esa novela pues fuera finalista del Premio Planeta. Y luego Tiempo de Tormentas, es verdad que mi mamá falleció de cáncer y fue un año exacto, de noviembre de 2013 a noviembre de 2014, y ese año fue uno de los años más terribles de esta nueva Venezuela, porque se sumó la ausencia de medicamentos con también de alimentos, fue el germen después para todas las manifestaciones que se hicieron en el 2016 y 2017. Y mi mamá, en medio de todo eso, enferma de cáncer, de repente un día me dice, porque yo fui a verla y luego me tenía que ir tempranísimo a ese increíble aeropuerto de Maiquetía otra vez para pues, tomar el avión para regresarme. Y de repente el avión no pudo salir y me devolvieron a casa. Entonces de repente mi mamá, que me había despedido, esa frustración, pero que me había despedido en esas condiciones de no sé si te voy a volver a ver, de repente me volví a ver 6 horas después allí otra vez. Entonces, mi mamá me dijo, pero ¿en qué momento este país se convirtió en esto? Fue lo que me dijo. Y yo dije, esa es mi novela. La verdad, los escritores somos muy tremendos, pero yo lo vi clarísimo. Dije, claro, esa es mi novela. ¿En qué momento, sabes, este país se desmorona al punto de que tu madre está perdiendo la vida y tú no sabes dónde estás, ¿no? Y eso es Tiempo de Tormentas. Entonces yo creo que con eso yo tengo también como, en el fondo, nunca tendré clara mi vinculación, mi verdad como venezolano. Creo que jamás la tendré clara. Pero por lo menos en esas novelas he dejado escrito lo que pensaba, ¿no? Lo que transitaba por mi cabeza. Tú eres Venezuela también, y eres Gracias, España, y eres gracias. Estados Unidos, y eres, Sí, de los lugares donde has estado. Eso me parece bien, sí, a mí me parece muy bien tener como varias ciudades dentro de mí. Yo siempre eso también lo tengo porque el claro español también dice, Boris es de nosotros. Sí. O sea, Bueno, yo siempre últimamente cuando la gente me dice, no, porque en tu país, yo dije, bueno, yo tengo 2 países. Entonces tienes que aclarar a cuál te refieres. Entonces mi país de origen sí es Venezuela, pero mi país también es España, sin duda. Sí, bueno, es mi pasaporte, ¿no? De hecho, es la razón por la que ahora no puedo ir a Caracas, porque no tengo pasaporte venezolano, claro. Me halaga mucho
aunque a veces es inquietante, me halaga mucho la reacción que percibo en venezolanos hacia mí, ¿sabes? Desde luego tengo que estar muy Yo me halagado. incluyo en eso. Muchas y es gracias, así, y es muchas así. gracias. Tengo que estar muy halagado porque, claro, yo precisamente, pues como persona, originalmente así, si pones todos los ingredientes juntos, no sería como la persona más indicada a la que tú sintieras de repente este afecto y este cariño que siempre me demuestra. Boris, es que hay una Venezuela que está viviendo fuera de Venezuela y que te tiene a ti como Bueno, en claro, ese porque... puño de gente que lo ha logrado. No, bueno, exacto. Y eso yo creo que a los venezolanos que somos muy materialistas nos impacta muchísimo. Pero yo creo que hay que entender un poco, pues, no sé, ciertos, como te digo, como ciertos estadios, ¿no? Hay que aprender a ser muy humilde, que cuesta mucho. Hay que aprender también a entender este proceso muy fantástico de integrarte. Integrarte es algo genial porque es muy inteligente, em, es muy expansivo, ¿sabes? Día a día vas ganando espacios, que son espacios que también vas ganando dentro de ti, ¿no? Y que te garantizan, yo creo, tener como un pensamiento muy limpio, muy transparente, muy plácido, ¿sabes? Y yo creo que eso es lo que yo he hecho, sinceramente. Y estoy muy contento de haberlo hecho. Pero también estoy siempre digo lo mismo, o sea, no puedes llegar acá con esa actitud petrolera de, o sea, yo soy más increíble que tú, porque no es verdad, ¿entiendes? No eres más increíble que yo porque estás aquí, ¿entiendes? Y eso es muy verdadero, y eso hay que entenderlo. Y además, Boris, es increíble que, bueno, estamos rodeados de un equipo de venezolanos. Sí, En el muchas restaurante gracias. aquí, Velázquez 17, Sí, sí, el bueno, Madrid, cocinero bueno, es es que venezolano, esta esquina es muy caraqueña. mesoneros, o sea, Sí. trabajadores. Pero a mí, Cuando a vas... mí me emociona mucho también cuando yo lo identifico. Siempre me acuerdo que hace 1000 años yo de repente entré en un avión, en un puente aéreo, y entonces yo entré y sentada así en la segunda fila estaba Carolina Herrera. Y entonces yo, que realmente no la había conocido, me acerqué. Y entonces le dije, Carolina, yo soy venezolano. Me salió, que me salió. Y Tipo ella, fan. y ella me dijo, yo también soy venezolana. Me encantó. Y a partir de, bueno, luego nosotros somos muy amigos. Y yo le tengo un enorme respeto. Pero me encantó ese gesto, ¿sabes? Entonces lo admiro mucho también cuando la gente lo tiene conmigo porque yo entiendo que sí, que lamentablemente somos un país como muy necesitado de ese orgullo. Yo me doy cuenta. Yo también pienso que hemos contribuido mucho a desdibujar ese orgullo. Y Pero en esta Venezuela que está aquí, por ejemplo, en España, en otros países que está construyendo, bueno, emprendiendo, está es la esta, cara, está exacto. esta y está esta y la está otra, que yo también a veces cuando me la encuentro me emociono Sí, muchísimo. Si de verdad hay 5 millones, que es lo que más o menos se barajea, sí. ¿no? Si hay 5 millones de venezolanos en el extranjero, no todos esos 5 millones son historias felices, ¿entiendes? Hay mucho dolor, hay muchísima tragedia, y cuando de repente la ves y tú estás con mis tacones y vestido así, de repente piensas, bueno, vaya, es una injusticia. Una persona que detesta la injusticia, de repente estás ahí observando la injusticia, ¿comprendes? Y lo único que puedes hacer es decirles, bueno, oye, yo también estoy aquí creyéndome esta historia. Lo mejor aquí es que asumas, pues, que estás donde estás. Y desde allí tienes que volver a avanzar. Es realmente lo que en el fondo pienso. ¿Y qué es lo más lindo de Venezuela? Yo no sé, yo pienso que lo lindo de Venezuela está por venir, preferiría. Y espero que realmente venga. También es probable que vivamos este momento todos como una especie de muy profundo y denso aprendizaje. Y ojalá podamos tener, igual que con la pandemia, la capacidad de ir comentándolo y hablándolo para generar realmente que todo este momento tan terrible, estos larguísimos 30 años, al final generen pues quizás 60 años de auténtica prosperidad, de auténtico
sanamiento. Y veamos muchas familias como las tuyas, Boris, Bueno. unidas, muchas familias unidas, porque Sí. si es algo que ha generado esto, es una gran separación de familias. Y Horrible, eso es, claro. eso es un golpe muy duro. Muy duro. Bueno, muy tú duro para imagínate, un país. claro, tú imagínate para mi mamá y mi papá, que también, así como tú dices que yo me adelanté a la diáspora, pues a ellos también les adelanté en ese aprendizaje. Sí. Y yo me imagino que sí, que a lo mejor de repente, pues no sé, construiremos unos venezolanos dentro de unos años que realmente, pues, no sé, no es que sepan hablar un solo idioma, sino que sepan hablar 6, ¿entiendes? Que tengan experiencias de Europa, de América, de Asia, todas reunidas, ¿no? Yo creo que al final seamos eso que geográficamente ya somos, el norte del sur, o sea, seamos la puerta, así, el amanecer y el atardecer permanente del mundo. Pues esto me parece un buen deseo para mi país. Campos de Saná nace en el sur de España, en los Campos de Jaén, la región con la mayor producción de aceite de oliva de España y del mundo. Partiendo de 2 variedades de aceitunas, logran extraer sus aceites y llevarlos a cada rincón, con ese toque tan especial que los ha hecho ganar varios premios internacionales a lo largo de los últimos años. Sus aromas y sabores realmente te sorprenderán. Campos de Saná, el aceite de oliva perfecto. Boris, eres un observador profesional de la realidad. Como escritor, narrador, Periodista. periodista. Porque yo bueno, empecé escribiendo en el Nacional. Bueno, es cierto porque mi papá era el crítico de cine del Nacional y yo oía a mi papá escribir todos los días. Cuando me despertaba, lo primero que oía era el teclado de mi papá y eso a mí me marcaba muchísimo. Y yo publiqué en el Nacional a los 16 años y desde entonces no he dejado de estar vinculado al periodismo en su visión más amplia, que es la actualidad, el saber observar el presente continuamente y ponerlo en letras, ¿sabes? Para mí eso es muy importante. Cuando yo volví a escribir una columna en El País todos los sábados desde el 2011, fue porque estaba escribiendo esta novela, Dos monstruos juntos, que no sabía cómo terminarla, porque era una novela escrita en plena crisis del 2008, sobre esa crisis, y de repente yo sentía que la actualidad era muy importante dentro de la novela, pero también podía terminar por no hacérmela finalizar. Yo crecí rodeado de periodismo, más que de literatura, ¿comprendes? Porque mi papá es una persona muy vinculada al periódico. El Nacional ha sido mi casa, realmente, en realidad. La Cinemateca Nacional era como mi patio de recreo, pero el Nacional era mi casa, pues yo iba ahí con mi papá a entregar su crítica, estaba en la redacción, veía y sentía, olía la redacción y sabía quiénes eran así, gente nocturna, quiénes eran diarios, quién estaba haciendo sucesos, quién hacía sociales. O sea, todo eso ha sido mi vida, la verdad, ¿entiendes? Entonces, el periodismo yo creo que es lo que me une todas mis costuras, en realidad, ¿sabes? No lo estudié, siempre ha sido oficio, pero bueno... Gabriel García Márquez, ¿sabes? Y todo lo que, la práctica es la calle. Y todo lo que defiende García Márquez, el periodismo, sí, yo lo refrendo, porque es lo que he escogido también. En ese andar, en esa complejidad también rica de la actualidad, el buscar, el curar la información, el ver dónde nos informamos, hoy día ya tú te has convertido en un medio, porque con las redes sociales también es una plataforma diferente de ver, entender también muchas cosas. Bueno, ¿Tú te crees un influencer? No, pero tuve una etapa influencer. ¿Así? Sobre todo la de Norteamérica, ¿no? Mientras estoy en Miami, porque claro, en Miami todo el mundo era influencer. Pero yo encontré, a mí me parece horrible en Instagram cuando eso de que en la biografía. Personaje público. Yo pensé, pero claro, es que en realidad en el fondo eso está mal escrito, porque yo creo que nadie quiere ser tan público. Cuando conseguí quitármelo de personaje público, porque fue una lucha, porque es algo increíble, no te lo puedes quitar. Entonces yo dije, bueno, esto de verdad, esto no está del todo bien.
Pero a mí me entretiene mucho, sí, Instagram me entretiene muchísimo y me divierte mucho. Rubén tuvo esta idea de que él se para en un plano y yo paso. Eso me y esto encanta, un es una éxito, marca. O sea, es una marca, entonces sí, bueno, sí, surge sí, así, sí. eso está bien a mí. Y eso el me Love parece. Bodies. Pero también me gusta mi parte analógica por edad, ¿no? A ver, ¿cómo es ese día a día de Boris, el cuidarse, el vestir, que comes? Dormir Hoy muchísimo, día, sí. dormir muchísimo, ¿no? Hay una cosa, cada día estoy más en este plan. Por ejemplo, me vigilo muchísimo lo de salir, estar en qué cosas, porque de repente si no tengo voz no va a haber programa, ¿sabes? Entonces la mascarilla también me ha descubierto a mí un mundo de protección, ¿entiendes? Y en eso sí que me he puesto un poquito más ladilla, porque antes no era así, antes era totalmente preocupado, me da igual, de repente se montó una fiesta y mañana tienes la gala y yo estaba en la fiesta y de repente decían son las 6 de la mañana y yo, ay bueno, el avión es a las 7, bueno, pero también es verdad que tenía 30 años, entonces ahora ya no puedo hacer esas cosas, Bueno, me cuido mucho. ¿te cuidas mucho? Sí, pero bueno, ya lo hago desde los 16 años, yo me pongo hidratante desde los 16 años, otra de las lecciones por las que me gustaría ser recordado, ¿sabes? Yo pienso que sí. Cuando te hacen esa pregunta, ¿qué le gustaría que pusieran en su epitafio? Usaba hidratante desde los 16 años. ¿Qué hay de Boris de aquí en adelante? Poco a poco estoy escribiendo 3 cosas que me tienen fascinado, ¿Sí? en secreto todo. ¿Y qué es lo que te reta, Boris? ¿Qué es lo que me reta? Bueno, yo creo que cuidarme un poco. Y ahora esta situación así, este desequilibrio, también siento que me da la misma fortaleza. Entonces no sé decir que no. Vuelvo a lo mismo, es como lo de mi mamá. No he terminado de entender lo de no llames la atención, porque ya llamas la atención. ¿Entiendes? Quiero las dos cosas. Quiero llamar la atención y saber que ya llamo la atención. ¿Entiendes? Entonces, bueno, pues no sé si eso al final es un susto. Pero en el interín sigo ahí. Boris, ha sido un gran placer También para mí. poder conversar contigo. Gracias. Compartir tantos temas comunes y descubrir a un Boris, bueno, este Boris cercano. Relajado, que bueno, regalado también. Muy regalado. Sí, muy regalado. Eso, en mi época era una manera horrible de decirte que eras gay, que te decías que eres regalado. Yo me pensaba, pero ¿cómo puede ser algo si regalado es buenísimo? Una cosa regalada es lo mejor. Qué bonito lo que has logrado. Gracias. No solo en España, en Venezuela, sino en la gente que te quiere, Boris. De verdad, cuando surgió esta entrevista y yo comenté tanto a mis afectos, conocidos, gente del medio, venezolanos que te iba a entrevistar, y no hay nadie que diga, o sea, nada negativo de Boris, es una sonrisa, bueno, eres admirable en ese aspecto. Es más español lo de que tienes que desagradar antes que agradar. Nosotros estamos educados más bien en agradar antes que desagradar, ¿no te parece? Que es un poco nuestra forma de ser y que a veces chocamos un poco mucho con eso aquí. Pero sí, no es tan buena idea agradar tanto, ni tampoco es tan buena idea desagradar tanto. Ni tampoco existe el equilibrio. Pero lo bueno es intentarlo. Lo bueno es ser tú. Lo bueno es intentarlo, por eso yo estoy avanzando hacia la superficialidad, porque encuentro que es un verdadero reto, ¿sabes? Todo el mundo quiere ir a lo contrario, entonces yo no, yo prefiero ir hacia la superficialidad, sí, volver a ser alga, que es lo que yo siempre digo, yo nací alga, yo fui alga. Gracias, Boris, de verdad, gracias totales. A ti. Muchas gracias. Muchas gracias. La historia de Boris Izaguirre es una historia de atrevimiento, valores, autenticidad y, por supuesto, mucho amor. Una historia perfectamente resumida en la frase Love Boris. Esgoy fue presentado por Campos de Saná, el aceite de oliva perfecto. La Cachitería, el mejor cachito de Madrid. Gracias por ver este episodio de Esgoy. Si te gustó, dale like, comenta, comparte. Te invito a suscribirte a mi canal para más historias.